Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje, el tema que traigo para hoy, lo he titulado El amor no guarda rencor. El rencor es un resentimiento de todo lo que nos pueden haber hecho y ofendido. Es no querer tampoco perdonar ni querer hablar y comunicarnos y tener una relación con la persona que nos ha ofendido. En 1 Corintios capítulo 13 versículo 5, Pablo, hablando de las características del verdadero amor, del amor ágape en griego, del amor de Dios, dice lo siguiente: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Hermanos, el amor verdadero, la persona que ama de verdad y que entiende el amor de Dios, no ofende nunca a nadie, no exige tampoco que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. El amor verdadero también sabe perdonar esas ofensas y quiere restaurar la comunión para así poder arreglar la situación. La Biblia habla mucho del perdón, del amor y la misericordia de Dios hacia los seres humanos y de su disposición a perdonar siempre nuestros pecados, y cuando hay un arrepentimiento sincero, a ofrecernos la salvación por medio de su amado Hijo Jesucristo. El amor de Dios demostrado al morir Jesucristo es Dios hecho hombre, en una cruz, para que todo el que crea en Él y le reconozca como Señor y Salvador, reciba la salvación, la vida eterna. Esto de alguna manera nos compromete, nos obliga a imitarlo y perdonar al que nos ofenda y no guardar nunca rencor. Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 32 nos dice lo siguiente: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en Colosenses capítulo 3 versículo 13 prácticamente dice lo mismo, dice así: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, debemos ser comprensivos con las faltas de los demás y perdonar a todo el que nos ofenda. Recordemos que el Señor nos perdonó a nosotros, así que nosotros debemos perdonar a los demás. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, el propio Jesús nos marca una ley espiritual que dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres, a las personas, sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a las personas sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, si perdonamos a los que pecan contra nosotros, nuestro Padre Celestial nos perdonará. Pero si nos negamos a perdonar a los demás, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará a nosotros. Hermanos, esto es una ley espiritual. Esto es lo que la palabra de Dios enseña y ordena, pero hay una tendencia en los seres humanos a no aceptarla. El motivo es porque tenemos el corazón endurecido. Nosotros, como creyentes, discípulos y seguidores de Jesucristo, debemos sacar todo rencor y todo resentimiento de nuestro corazón y poder vivir el verdadero amor de Dios. Dios siempre nos dará la oportunidad para hacerlo, y debemos saber que Dios nos ama con un amor eterno y no tiene rencor contra nosotros, puesto que nos perdonó por medio de Cristo. Aunque digamos que hemos perdonado y olvidado, la realidad es que no se olvida cuando alguien nos ofende, nos calumnia o habla mal de nosotros, pero el verdadero cristiano, el verdadero discípulo y seguidor de Cristo, perdona y aunque recuerda, lo recuerda sin guardar en ese corazón ningún resentimiento ni ningún tipo de rencor. Si el amor de Dios, el amor verdadero, dirige nuestra vida, podremos perdonar y no guardar nada de rencor en nuestro interior. En Jesucristo encontramos el más fiel modelo de amor y perdón. Él dio su vida por amor a nosotros y nos concede el perdón cuando aún éramos pecadores y por tanto éramos sus enemigos. En el verdadero perdonador no existe rencor ni resentimiento, se olvida de todo y si lo recuerda, como he dicho, lo recuerda sin rencor, porque ama de verdad. También debemos saber que el rencor y el resentimiento obstruyen nuestras oraciones, de ahí que el Señor nos mande que tenemos que perdonar antes de orar.
Así lo dice en Marcos capítulo 11, versículos 25 al 26. Dice así: cuando estéis orando, perdonad si tenéis alguna cosa contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si nos damos cuenta, Marcos vuelve a repetir las palabras de Jesús en cuanto a la ley espiritual que vimos en el Evangelio de Mateo, que es la siguiente: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, cuando estemos orando, lo primero que debemos hacer es perdonar a todo aquel que tenga algo contra nosotros o que nosotros le guardemos rencor, para que nuestro Padre que está en los cielos también nos perdone a nosotros nuestros pecados. Pero si nos negamos a perdonar, nuestro Padre Celestial, aparte de no escuchar nuestras oraciones, tampoco nos perdonará nuestros pecados. Hermanos, el amor ágape, el amor verdadero, el amor de Dios, no guarda ni resentimiento ni rencor, sabe que debe perdonar y además lo hace con gusto, porque sabe también que así agrada y glorifica a Dios, un Dios que estuvo dispuesto a perdonar nuestros pecados y para ello nos envió a Jesucristo a morir por nosotros y regalarnos la salvación, la cual dicha salvación se hace efectiva cuando nos arrepentimos y por fe lo reconocemos y lo aceptamos como nuestro Señor, que significa como nuestro dueño y además nuestro único y suficiente Salvador. Hermanos, debemos ser comprensivos con las faltas de los demás y perdonar a todo el que nos ofenda, sabiendo que el Señor nos perdonó a nosotros, así que nosotros debemos perdonar y sabiendo también que antes de orar y recibir respuesta a nuestras oraciones debemos perdonar y no guardar rencor a nadie. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.